Hola, soy Álvaro Fontela de Rayola Networks y en este vídeo vamos a hablar de automatización en WordPress. Más que un vídeo práctico, va a ser un vídeo un poco intentando dar soluciones y analizar soluciones, ¿vale? Desde hace una temporada me he especializado bastante en el tema de automatización en WordPress y he empezado a indagar y esto no tiene fin. O sea, cada vez hay más soluciones, aparecen soluciones más potentes, menos potentes, hay soluciones de pago, hay SaaS, hay open source, hay plugins que se integran con SaaS, hay auténticas burradas, porque cada uno tiene sus pros, sus contras, sus, vamos a llamarle, hooks y acciones, sus disparadores, o sea, cada cosa es totalmente diferente, se parecen, tienen una base común, pero hay muchas diferencias, ¿vale? Entonces, vamos a intentar hablar de eso de una forma, pues, o sea, con metodología, vamos a ir en orden, vamos a decirlo así, porque me va a costar. Hay mucha información sobre esto y a mí me apasiona mucho. En primer lugar, para mí hay dos plugins que marcan la diferencia en la parte de automatización en WordPress, ¿vale? Por un lado tenemos Automator WP, de un desarrollador español, un plugin de puta madre, ¿vale? Y por otro lado tenemos a Uncanny Automator, que, bueno, ambos son muy similares, ambos son, vamos, totalmente similares, pero se diferencian en algunas automatizaciones, ¿vale? Y en algunas integraciones. Por ejemplo, en el momento de grabar este vídeo, Uncanny Automator sí que tiene integración con OpenAI. Sin embargo, Automator WP aún no tiene integración con OpenAI. Entonces, si tenemos que conectar Automator WP a OpenAI, hay que hacerlo mediante un sistema de automatización externo, como puede ser Make.com, Zapier, N8N, que los vamos a ver ahora, ¿vale? Aún así, conectando sistemas de automatización, por un lado la parte de WordPress y por otro lado la parte de un SaaS o un software que nos permita hacer ese tipo de enlaces, podemos hacer cosas muy chulas. Podemos conectar WordPress a cualquier cosa. De hecho, yo siempre digo que Automator WP y Uncanny Automator no solo son plugins de automatizaciones, sino que son plugins que nos permiten conectar plugins entre sí que no tienen compatibilidad entre sí, que no existe un conector entre sí. Con lo cual podemos hacer, por ejemplo, conectar, imaginaros, bueno, yo sin ir más lejos, utilizaba Automator WP para conectar un plugin de formularios cualquiera, vamos a decirlo así, como Elementor Forms o Gravity Forms o lo que sea, con Mautic, ¿vale? Sí que es cierto que están los webhooks y demás, pero se puede ser mucho más fino utilizando un plugin como Automator WP o Uncanny Automator, ¿vale? Mucho más fino porque podemos hacer segmentaciones de otro tipo, condicionales de otro tipo y demás. Entonces, tenemos Automator WP, tenemos Uncanny Automator, pero es que no queda aquí la cosa, ¿vale? Después hay otros plugins que, si bien no son más potentes, están mucho más pensados para ciertas tareas específicas. Como por ejemplo, en WooCommerce hay dos opciones muy potentes, ¿vale? Que son ShowMagic, ¿vale? Y por otro lado, el plugin de automatización Automi, se llamaba antes, de WooFunnels, que ahora se llama FunnelsKit. Son dos soluciones muy orientadas a WooCommerce, ¿vale? Pero existen cosillas de este rollo, pues unas cuantas, ¿vale? Hay muchos más plugins de automatización, tanto generales como específicos. Yo hablo de Automator WP y Uncanny Automator porque son los que conozco, los que utilizo y los que estoy acostumbrado a trabajar. Pero, por ejemplo, si nos vamos al propio Automator WP y nos vamos a las integraciones, ¿vale? Hay por aquí dos plugins, o sea, dos integraciones que son sistemas de automatización y conexión, como pueden ser Integrately y WP Fusion, que está por aquí abajo. Y estos son más opciones para automatizar cosas en WordPress. También tenemos a Zapier, pero bueno, eso lo vamos a comentar ahora, ¿vale? Pero son más opciones para automatizar cosas en WordPress. ¿Por qué yo no utilizo esas opciones? Pues hay una razón. La principal razón de que no uso WP Fusion es porque es medio SaaS, ¿vale? A mí me gustan plugins puros, como puede ser Automator WP o Uncanny Automator. Si quiero usar un SaaS, me voy a Make.com, del que vamos a hablar ahora, o a Zapier, que no es mi favorito, pero está ahí, o incluso si me lo quiero instalar yo, nos vamos a N8N, que me lo instalo en mi instalación y puedo hacer cosas pues en volúmenes mucho más altos sin que me cueste un riñón. Pero
VP Fusion es mitad y mitad, y eso a mí no me gusta, aunque tú haces la receta, digamos, mejor os lo enseño. En casos como Automator VP y Uncanny Automator, cuando tú le das forma a la automatización, le das en WordPress, ¿vale? Y la ejecuta el propio WordPress. Los hooks, todo lo ejecuta el propio WordPress, ¿vale? Las acciones. Pero en el caso de VP Fusion, por ejemplo, aunque tú le das la forma a WordPress, o sea, dentro de WordPress, realmente muchas de las acciones las ejecuta un servidor externo, con lo cual es un SaaS, un Software as a Service. Yo, por ejemplo, intento esquivar este tipo de gestión de la automatización, vamos a llamarlo así. Si es un SaaS, como puede ser Make.com, Zapier, N8N, que no es un SaaS, pero bueno, es un servicio externo, pues ya, si vas a tirar por fuera, tiras por fuera, pero si vas a tirar por dentro, pues me gustan los plugins puros, nunca mejor dicho, puros. Y el caso de Integrately es diferente, porque aunque se integra en WordPress y tiene un plugin de WordPress que te facilita ciertas cosas, realmente es un sistema como Make.com, pero a mí me gusta menos porque me parece mucho más simple, igual que Zapier es muchísimo más simple. ¿Vale? Aquí, bueno, ya acabamos de ver hace un momento la pantalla de Automator. Básicamente todos estos editores son similares, ¿vale? Tenemos aquí, podemos poner un nombre a la automatización y podemos traquear hooks. Por ejemplo, cuando el usuario ve un vídeo, cuando el usuario accede al sitio, cuando el usuario ve una entrada. Son hooks. En base a monitorizamos ciertas acciones, se produce esa monitorización que, bueno, que es muy variopinta, como veis aquí, todas las integraciones que tiene, ¿vale? Y pues, cuando veo un vídeo integrado, claro está, que tiene que estar metido con este shortcode, y después se ejecuta una acción en base a eso, ¿vale? Puede ser un webhook y mandar esa automatización a un servicio externo como Make.com, puede ser cualquier integración de las que tenga el plugin en cuestión, ¿vale? Que nos permite incluso, pues, enviar un correo, actualizar un usuario, buscar un usuario, borrar un usuario. O sea, que se pueden hacer cosas muy chulas simplemente integrando cosas, creando hooks, por ejemplo, y haciendo que se ejecuten, ¿vale? O sea, aquí en WordPress tenemos cosas muy, muy chulas, ¿vale? Que nos permiten, pues, monitorizar y hacer cosas, ¿vale? Podremos recibir un webhook internamente y ejecutar una acción, con lo cual podemos crear un formulario con Elementor o con Gravity Forms que nos permite con solo un botón que le damos e incluso pillando campos dinámicos permite hacer cosas muy chulas. Esto de hecho es lo que yo enseñaba en mi academia, ¿vale? Pero a día de hoy pues está cerrado. Entonces, esto cuando nosotros usamos Uncanny Automator o Automator WP normalmente es una pantalla así, ¿vale? Pero esto no es todo. Las posibilidades que nos dan de integración, estas casi todas son internas. Aquí me aparecen menos plugins de lo que realmente hay compatibilidad, porque si WooCommerce no está instalado, pues ya no aparece. En este caso, WooCommerce está instalado y me aparecen todas las automatizaciones, todo lo que puede hacer con WooCommerce, tanto a la hora de monitorizar acciones como a la hora de realizar acciones, ¿vale? Y esto es compatible con WooCommerce Memberships, WooCommerce Subscriptions y demás. Pero volvemos a lo mismo. Normalmente la compatibilidad externa está bastante limitada, ¿vale? Por ejemplo, la compatibilidad externa que tenemos aquí con Google Sheets es muy limitada. Si queremos hacer cosas más chulas, que aquí viene el quid de la cuestión, debemos irnos afuera. Con lo cual, lo que hacemos es preparamos un webhook, send data to webhook y mandamos un webhook a un servicio externo. Y ahora hilamos por el otro lado. Antes de decir que si quieres saber más sobre webhooks, que para mí son fundamentales para el tema de automatizaciones, pues debes, mírate esta masterclass que tengo en mi canal de YouTube, donde hablo pues mucho sobre webhooks. Hablo durante casi 50 minutos sobre webhooks. Entonces yo creo que puedes llegar a ser bastante interesante. Ya del lado de los SaaS de automatización, ¿vale? De los Software as a Service de automatización, tenemos Make.com, que antes se llamaba Integromat, ¿vale? Que a mí personalmente me encanta, es el que utilizo. Tenemos Zapier, que es conocido por todos, aunque a mí me parece, y no me parece, Zapier es muchísimo más limitado que Make.com, tiene una curva de aprendizaje muchísimo más fácil de asumir para un usuario, pero vuelvo a decir, es menos potente. Y después tenemos N8N, que sí que tiene una curva de aprendizaje muy compleja, ¿vale? Tengo que decirlo, es muy, 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 muy compleja, pero tiene la ventaja de que si queremos hacer acciones muy bestias,
como por ejemplo trabajar con APIs, importar, exportar. Al final todos estos servicios como Make.com, Zapier, Integratly, cobran por uso, ¿vale? No te cobran un tanto al mes y ya, sino te cobran por uso porque evidentemente ejecutar esas automatizaciones pues tiene unos costes de procesamiento, de proceso, ¿vale? De CPU, de RAM. O sea, al final se están ejecutando en servidores. Con lo cual, si nos vamos a N8N, nosotros somos quien lo tenemos que instalar en un servidor VPS, ¿vale? Pero tiene una curva de aprendizaje muchísimo más grande, ¿vale? Normalmente suele compensar para grandes volúmenes. Y también es cierto que para N8N hay muchísimas integraciones no oficiales, con lo cual se pueden hacer cosas muy chulas. Lo que estáis viendo aquí, por ejemplo, esto es el editor, ¿vale? De cómo se va configurando una automatización con condicionales, con caminitos, con cosas así. ¿Vale? Es muy diferente a cómo se suelen ver en WordPress, ¿vale? Aunque en WordPress hay alguna excepción, ¿vale? Realmente vosotros visteis el editor de Automator WP, pero por ejemplo el de GoFunnelsKit, el de Autonomy, es así. Con lo cual es más similar a lo que finalmente es un SaaS de automatización, ¿vale? Que sería así. Y es que el hecho de tener todo en un diagrama, digamos, aunque ese diagrama posteriormente digamos que tenga opciones, ¿vale? Nos permite, aunque cada nodo tenga opciones, nos permite pues darle forma de una forma visual y entendiendo. Es algo diferente al concepto de Automator LP y Uncanny Automator, ya que es menos visual y al final es un formato lista. Pero bueno, al final se trata de combinar lo que podemos hacer con WordPress con lo que podemos hacer con sistemas externos como Make.com que nos permiten, pues, con WordPress, con Uncanny Automator y Automator WP, tratamos de conectar, hacer conexiones entre plugins, no tanto automatizaciones, y si los conectamos a SaaS de automatización externos como Zapier, Make.com, antes Integromat, Integratly y demás, lo que buscamos es hacer conexiones con servicios externos que nos permitan, esa conexión sin un plugin específico en muchos casos. Y este, por ejemplo, es otro ejemplo, ¿vale? Que tenemos aquí. Esto es N8N instalado en una instancia en mi casa. Básicamente podemos añadir cualquier tipo de, digamos, disparador, por ejemplo, que nos entre por un webhook, ¿vale? Tendríamos que meter aquí, o sea, lanzarlo contra este webhook y automáticamente podríamos añadir más cosas, como por ejemplo, yo qué sé, para exportar eso a un spreadsheet, que en este caso es compatible incluso con el formato de Excel. ¿Qué pasa? Que evidentemente es mucho menos vistoso que Make.com, mucho más complicado que Make.com y que Zapier, entonces es un poquillo más difícil, ¿vale? Tiene más historia, pero sí que es cierto que para volúmenes muy grandes N8N es muy superior porque no nos va a reventar la cartera por todos lados, ¿vale? Y volvemos al punto inicial. ¿Cómo está ahora mismo la automatización en WordPress? Pues yo creo que estamos en el momento más bestia que nos podamos encontrar. A día de hoy todo depende de las integraciones, pero sí que es cierto que los webhooks nos dan mucha flexibilidad a la hora de crear automatizaciones tanto internas como externas, porque nosotros podemos lanzar un webhook y comerlo desde otra instalación, con lo cual podemos integrar incluso dos instalaciones WordPress fácilmente con esto. De hecho, hay muchísimos plugins que no son plugins de automatización, pero que se basan en los webhooks para comunicar dos instalaciones WordPress, ¿vale? Entonces, ¿en qué punto estamos ahora? En un punto que es muy difícil de superar, que solo se va a superar por integraciones nuevas que se creen, porque el resto está todo inventado. Y la verdad estamos en un momento en que, digamos, la filosofía no code es lo que hace todo esto. Antes, para hacer cualquiera de las acciones que podemos hacer con un plugin de automatización como Automator WP o un Canny Automator, necesitábamos ser programadores. Ahora ya no necesitamos ser programadores. Simplemente, no os voy a decir arrastrando y soltando, pero sí que es cierto que trabajando con distintas interfaces gráficas podemos, tampoco os voy a decir hacer lo mismo, pero podemos hacer cosas impensables hace unos años. Estoy hablando hace 3, 4 años. Con lo cual, esto avanza muy rápido. A día de hoy creo que la base está muy bien creada, con lo cual no va a haber cambios muy bestias en los próximos 2, 3, 4 años en torno a la automatización de WordPress, pero sí que se van a ir añadiendo integraciones que realmente plugins como Automator WP y Uncanny Automator lo que hacen ahora mismo es añadir integraciones, añadir
compatibilidades. La base ya la tienen hecha. Entonces yo creo que avanzamos en ese terreno. Lo mismo pasa con Mate.com, lo mismo pasa con Zapier, la base está hecha, puede haber unas pequeñas variaciones a nivel variables y cosas así, pero lo que se sigue trabajando son las integraciones para nuevas cosas que salen, nuevos servicios que salen y demás. Con lo cual yo creo que estamos en un momento donde justo estamos coronando y a partir de ahora todo irá más lento, pero las posibilidades, vuelvo a repetir, que tenemos ahora mismo hay que aprovecharlas, porque hablando, como se dice aquí en España, nunca nos hemos visto en una así, ¿vale? Hay que aprovecharlo.